la bienvenida a la mesa número 4 de estas actividades del Congreso y está dedicada esta vez a la oralidad y otras prácticas performáticas como medios de la reproducción de la memoria colectiva. Y bueno, tenemos aquí a Luis Enrique Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos va a presentar su ponencia La tradición oral y mitos como fuente constructora de las realidades en las sociedades contemporáneas. Adelante, gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la creación de estos espacios en los que podamos participar. Pues es muy bonito que con esos espacios uno pueda hablar de los temas que uno le gusta, y justamente uno de los temas que en este caso voy a habla sobre cómo la construcción de las tradiciones orales y de los mitos tienen una doble visión en las sociedades actuales. Y bueno, empezaré hablando sobre qué es una tradición oral o también más que nada sobre qué es una oralitura. Bueno, yo recupero mucho a un autor que es Jan Banzina y que nos habla sobre las tradiciones orales y las oralituras. Más que nada lo que nos quiere dar a entender Jan Banzina sobre qué es una oralitura son estos testimonios orales que pasan de generación en generación. Pero lo importante de entender qué es esto es que, por ejemplo, habla también sobre los rumores, ¿no? Pero los rumores son como algo estático que se generan en un momento determinado, pero como que no tienen una proyección hacia el futuro, que es muy contrario a lo que se dice en las tradiciones orales. Estas tradiciones orales son justamente estos testimonios orales narrados que son concernientes al pasado, pero que hay un testigo que al momento de que alguien está hablando sobre esto, pues lo puede pasar a su generación, y esta misma generación puede pasarlo a otra generación, y que incluso también habla sobre estos testimonios que pueden ser individuales entre dos personas o también colectivos, ¿no? Como por ejemplo cuando está una persona hablando a cierto grupo social, pues este grupo social va a agarrar este testimonio y lo va a guardar para pasarlo en su propia generación, pero después como colectivo también lo van a pasar a diferentes generaciones. Entonces, pues al final de cuentas están estos que se aprenden de memoria y que pues lo puede traspasar a lo largo de la historia de generación en generación, tal cual como fue dicho, ¿no? Pero incluso también al momento de que se pasa, estos también pueden tener algunos cambios pequeñitos, ¿no? Porque no es que se pase tal cual lo que quiera decir con lo que quiera decir, ¿no? Es como, yo a veces lo tomo como un teléfono descompuesto, porque pues al final de cuentas, no, es como por ejemplo cuando jugábamos en la primaria o en la secundaria a este teléfono descompuesto y comenzaba alguien diciendo una frase, ¿no? Y cómo tenía que ir pasando por todas las filas de ese mismo salón, y hasta que llegaba al final a lo mejor se le olvidó una que otra palabra, ¿no? Algo así sucede con las tradiciones orales, que se puede pasar por completo como tal cual se haya dicho, o no puede pasarse como se haya dicho. Pero aquí también vienen algunas cosas muy curiosas, ¿no? Hay algunos grupos sociales, algunos grupos socioculturales que pueden poner algunas sanciones a esta forma de traspasar esa tradición oral, ¿no? Algunas sanciones van como en burla de que si tú no te sabes cierta tradición, cierta historia, pues como que se pueden burlar, ¿no? Pero también están otras sanciones a lo mejor que ya van más allá, como lo es en algunas sociedades te pueden matar por no saber bien lo que se debe, lo que te transmitieron tus antecesores, ¿no? Pero también están otras sanciones, como a lo mejor te sacan del grupo social, ¿no? Y esto más que nada se refiere a las personas como que ya tienen un alto rango, por así decirlo, y que están en estas mismas comunidades, ¿no?
porque a lo mejor las personas que solamente están como espectadores, pues no necesariamente a fuerzas tienen que saber este tipo de tradición. Pero pues ya más que nada ese tipo de sanciones muchas veces se hace a las personas como que ya están más involucradas, y por lo mismo de que al momento de que ya están más involucradas, pues ya tienen que saber más de esto, ¿no? Y es por eso que estas sanciones se les dan. Y yo puse algunos ejemplos sobre, por ejemplo, en Polinesia hay unas sanciones rituales que son aplicadas a, pues, cuando hay un conocimiento insuficiente sobre la historia que se está comunicando. O también en Nueva Zelanda, te pueden arrestar, o también puedes llegar a la muerte si es que no sabes de lo que están hablando. Y bueno, por otra parte, también me gusta hablar, en este tema voy a hablar sobre los mitos. Y más que nada, en esta definición que yo quiero darle al mito, es como una realidad comprendida en sí mismo, o cuando una sociedad trata de explicar o explica lo que es su realidad a través de diferentes historias, a través de diferentes tradiciones. Y aquí entonces lo curioso es que esta construcción del mito también puede darse de sociedad en sociedad, pero también se puede dar una ruptura del mito dada la realidad en la que esté viviendo cierta sociedad. Y entonces ya pasaría a hablar sobre la sociedad actual. Y en este tema me gustaría hablar mucho sobre como dos caras de la moneda, sobre estas tradiciones orales y sobre estos mitos, en donde gracias a que la sociedad actual en la que vivimos, pues ha tenido muchos cambios gracias a algunos conceptos a lo mejor eurocentristas que se hablan mucho, es cuando hablamos de sociedades modernas, sociedades hipermodernas, que tienen mucho que ver con la entrada de la globalización, con la entrada de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo también gracias a estos fenómenos han logrado tener como un cambio en la realidad que estamos pensando, y pues obviamente al momento de que pues estamos involucrados con este tipo de fenómenos, pues como que adquirimos otra forma de pensar, y a veces nos podemos guiar por completo de lo que nos dicen a lo mejor los medios de comunicación, y otras veces no. Y entonces esta doble cara de la moneda que quisiera hablar es, por ejemplo, algunas tradiciones y algunos mitos se siguen conservando tal cual fueron escritos en sus antecesores. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos como el Día de Muertos. Por ejemplo, con el Día de Muertos podemos ver, principalmente en grupos socioculturales que no están muy insertados con las ciudades, porque a final de cuentas como que con la ciudad pues vemos esta gran influencia de los medios de comunicación, ¿no? Pero en estos grupos socioculturales que están más alejados de la ciudad, todavía permanecen mucho con los mitos sobre qué es el Día de Muertos, y también cómo se va traspasando de generación en generación por lo que les contó su abuelito, su abuelita, sobre qué es esta festividad y cómo se debe de celebrar. Por otra parte, también yo puse también un ejemplo sobre cuando se elige en la religión budista tibetana, la elección del Dalai Lama y de Panchen Lama, se da mucho esta misma tradición, en donde desde esta misma historia de que decían que el oráculo que fue quien le dio la señal a los primeros monjes de saber cuál iba a ser el siguiente Dalai Lama o el Panchen Lama, pues desde ahí han seguido estas mismas tradiciones, ¿no? Y se dice también que cuando se quema al Dalai Lama y al Panchen Lama, esta dirección del humo hacia donde vaya, es la dirección que deben de ir los monjes para buscar al siguiente Dalai Lama y al siguiente Panchen Lama. Y que también es muy interesante porque pues al final siguen conservando toda esta misma historia, ¿no? Y también tomo mucho el ejemplo de Bután, porque Bután es una sociedad que todavía no ha dado entrada mucho a estos medios de comunicación, y todavía siguen preservando estas mismas tradiciones y la elección del siguiente sucesor, y todo lo relacionado a la cuestión religiosa, la cuestión política.
Y también están otros ejemplos como, por ejemplo, en Indonesia, la comunidad Toraja, tienen un ritual muy característico a cómo celebrar cuando alguien se muere, ¿no? Y en esta celebración, cuando alguien fallece, pues lo que hacen es usar los títeres como un símbolo que le da una significación a la persona que está muerta, porque se crea un títere es como un títere hecho de madera, y este títere hecho de madera se crea para cuando al momento de que la persona fallece, este títere vaya en todo este proceso ritual, y ya cuando la persona ya es enterrada, pues este títere se quita a la persona que fue enterrada y se clava en la tierra, también como este símbolo de que pues al final de cuentas la persona sigue con sus familiares. Y bueno, y la otra cara de la moneda, vemos también cómo con los medios de comunicación, lo que nos ha hecho los medios de comunicación es como darnos la entrada a otros mitos y que al final de cuentas los hacemos parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y unos ejemplos que yo quise traer a este caso es, por ejemplo, el mito del amor romántico, ¿no? De cómo los medios de comunicación, principalmente a través de las películas, a través de las telenovelas, a través de las series, pues vemos pues toda esta transformación sobre lo que nos hacen creer sobre lo que es el amor, ¿no? Y que si bien en generación se ha ido también construyendo mucho esta idea del amor, pero como que todavía nos sigue permeando en cómo debe de ser la persona ideal pues sí, ¿no? Para andar con ella, ¿no? Y por ejemplo, a veces las primeras películas de Disney, ¿no? A lo mejor estas películas de princesas, de príncipes, pues este príncipe azul, ¿no? Pues que debe de salvar a la princesa y que incluso actualmente como que también se ha dado mucho esta construcción pues de diferentes princesas o de diferentes príncipes que como que ya no caen en lo que pues antes se hacía, ¿no? Y lo mismo en las telenovelas, ¿no? Principalmente en las mexicanas podemos ver cómo también está este ejemplo del hombre rico y la mujer pobre y cómo debe, o sea, cómo esa misma historia, ¿no? De que tienes como que encontrar a este hombre rico para que te saque de donde estás viviendo, ¿no? Cuando a lo mejor muchas de nuestras familias no significa que a fuerzas deben de ser así, ¿no? O también esta idea de la familia heterosexual que pues veíamos mucho en las telenovelas, ¿no? Y que también últimamente pues ya hemos podido ver diferentes tipos de familias homoparentales o también familias donde la mamá sea la única sustento de la familia o también no necesariamente tenga que ser la mamá o el papá quien se haga cargo de la familia. Y también por otro mito es este mito del superhéroe, se habla mucho sobre el mito de Superman, de cómo es un superhéroe, pero también de cómo es esta forma de cómo debe de ser el hombre y esta masculinidad que antes se veía, ¿no? Pero actualmente también podemos ver como otros tipos de masculinidades y también otros tipos de héroes, ¿no? Y me gusta mucho poner el ejemplo de la serie The Boys, porque esta serie como que se sale mucho de la tradición de cómo debe de ser un superhéroe y que no necesariamente siempre tiene que ser pues como siempre lo hemos visto, ¿no? Quien salva a la sociedad de los problemas, ¿no? Sino que también como que tiene gracias, como su lado oscuro, por así decirlo, o también pues a final de cuentas, como podríamos decirlo, ¿no? Pues también son humanos y a veces actuarían como uno o una misma de nosotros podría actuar, ¿no? Y al final de cuentas, lo que podemos ver pues con estos mitos actuales y también con los mitos que nos han ido inculcando pues a lo mejor nuestras familias, pues vemos al final ambos mitos y ambas tradiciones pues construyen nuestra realidad en la que vivimos, ¿no? Si bien a lo mejor los mitos que actualmente nos producen los medios de comunicación, pues nos dan esta forma de ver a la realidad, es como nos construyen una realidad, pero esa realidad no las tapa de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Pero pues también podemos romper, justamente como les mencionaba al principio de
esta plática, pues también podemos romper estos mitos y también resignificarlos, y es por eso que también actualmente podemos hablar sobre la responsabilidad afectiva, sobre nuevas masculinidades, sobre nuevas feminidades, sobre los nuevos roles de género que antes pues se hablaban sobre qué papel debería ser la mujer y el hombre en la casa, en el trabajo, y pues también actualmente ya podemos ver que no necesariamente a lo mejor esas carreras que creíamos que solamente las hacían los hombres o las hacían las mujeres, pues también actualmente sabemos que las pueden hacer tanto hombres y mujeres, y también personas que no se sientan identificados con el género predominante, que es hombre y mujer, ¿no? Y que al final de cuentas pues podemos construir la realidad de acuerdo a los intereses que nosotros mismos tengamos, ¿no? Y para cerrar me gustaría poner este ejemplo. Hay una película, no sé si se hayan visto ya la película de Alicia a través del espejo. En esta parte final es donde el sombrerero loco le habla a Alicia sobre que Alicia iba a extrañar al sombrerero loco una vez que ya se fuera a la realidad en la que vivía, ¿no? Y el sombrerero loco, más bien Alicia le dice, pero es que te voy a extrañar, ¿no? Ya nada más te voy a ver en mis sueños, ¿no? Y el sombrerero loco le dice, ¿no? Pero ¿quién te dice cuál es la realidad que estás viviendo, no? O sea, a final de cuentas nosotros podemos crear la realidad en la que queramos vivir, y no siempre apegarnos a lo que nos dicen, por ejemplo, los medios de comunicación. Y bueno, creo que de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues entonces seguimos con Fátima Viridiana Flores Sentir, de la ENA, y que nos va a presentar la danza árabe desde la corporalidad y performance como un texto histórico. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Primeramente, pues agradeciendo a las personas que me ven desde la virtualidad y las personas que están aquí. Muchísimas gracias por querer escucharme. Igual, gracias a todas y a todos los compañeros que han estado exponiendo sus temas de investigación. Creo que, pues, son importantes para el quehacer antropológico. Y, pues, muchas gracias también al Congreso que nos dan este espacio para poder dialogar y hablar aquí en la ENA. Bueno, mi tema de investigación es la danza árabe desde la corporalidad y el performance como un texto histórico. Mi objetivo de esta ponencia es, basándome principalmente en la experiencia tanto mía como de compañeras y de mi profesora, que somos bailarinas de la danza árabe de la Academia Danzaré en el Estado de México de Tultitlán. Bueno, mi objetivo principalmente es darle al cuerpo una oralidad o una expresión, como un documento vivo, un documento que está moviéndose y que está en constante transformación. Yo quiero situar a la historia del pueblo de donde emerge esta danza, también la veracidad que tiene esta danza en la reproducción que se va dando de generación en generación, y de igual manera la interpretación que nosotras desde nuestro cuerpo lo creamos. La danza árabe tiene en sí, pues, sus prácticas desde lo cotidiano, o que emergieron de lo cotidiano desde ciertas prácticas del Medio Oriente, pero que también tiene una relación intrínseca con lo sagrado. Por ejemplo, en el contexto histórico donde nos vamos a basar, pues tiene antecedentes la danza árabe en las épocas mesopotámicas. Hay pues vestigios arqueológicos que hablan de ella en los jeroglíficos, en imágenes, y que constantemente hasta el día de hoy se está reproduciendo. Tiene una relación con las prácticas entre las diosas de la fertilidad, porque se creía que las mujeres teníamos una relación con lo mágico exclusivamente, y los hombres no adquirían eso. Entonces
la mujer a través del cuerpo se comunicaba con la diosa para pedir una fertilidad hacia el pueblo, en el sentido de el campesinado y la agricultura por la fertilidad de la tierra, pero viendo y haciendo el viraje hacia el otro lado de poder procrear y tener una descendencia. También tiene dos tipos de variaciones, que eso, hago un paréntesis, ya no se hace, pero en el contexto histórico se conocía como Rag Sharki y Rag Baladi a la danza árabe, ¿no? En las prácticas actuales ya el Rag Baladi y el Rag Sharki se desdibuja completamente las líneas que los caracterizan y que los diferencian, pero el Rag Sharki, que significa literalmente danza oriental, representa todos los movimientos estilizados, ¿no?, de grandes desplazamientos en los escenarios, dar vueltas, giros, igual articular el movimiento desde las manos hasta las caderas, mientras que el Rag Baladi habla un poco más sobre las caderas y los movimientos ondulatorios que tenemos en el vientre, justamente porque ese se aproxima más a los sentimientos y emociones que compartimos las bailarinas en nuestro cuerpo, y que tiene una connotación importante con la relación del pueblo para el pueblo y con la tierra. Y bueno, este tipo de danzas fueron desplegadas a espacios privados, porque en el siglo IV el cristianismo y el islam pues decidieron entrar a estos lugares y contextos, y vinieron con mucho furor, ¿no?, en donde lo que pasó fue que sus ideologías entraron y sometieron a la danza árabe, porque creían que simplemente se hablaba desde el erotismo y desde la sexualidad, que evidentemente sí lo hace, pero pues sabemos los tipos de ideas que tiene el cristianismo. Para esto hubo un momento en donde se quedó en los espacios privados, en lo que se conoce como lo no normativo, ¿no?, en lo oscuro se podría decir. Y entonces en el siglo XVIII regresa, pero regresa con otro viraje, regresa con otros nuevos horizontes, en donde se descubre que en las épocas, en el espacio geográfico africano se fusiona completamente estas danzas, y las esclavas de los antiguos califatos llegan con eso al Medio Oriente, ¿no? Y es muy interesante porque la bailarina se empieza a hacer como una persona, como se llamaría coloquialmente, 360, es decir, que tiene que aprender a bailar, a recitar, a cantar y a hacer poemas, igual que tiene que saber de música. Entonces, para esto, cuando sucede estos nuevos horizontes dentro de la danza árabe, aparecen dos tipos principalmente de bailarinas. Las primeras son las awalim y las otras son los wawashi. Las awalim justamente son este tipo de bailarinas que adquieren estos conocimientos de poesía, de recitación y de canto para llevarlo a su danza. Principalmente la llevan al escenario en un aspecto cinematográfico. En los años 40 del siglo pasado, Bollywood se empezó a hacer muy grande con estas bailarinas, y pues dentro de esta habilidad tenían que aprender a hacer todos estos elementos. Mientras que las wawashi son las gitanas, y ellas tenían una relación con ciertos campamentos que eran exclusivos, en donde se concentraban los músicos, que se les conoce como los derbaques, y era una confluencia y era algo tan íntimo entre la bailarina como el derbaque, porque todo era a base de improvisación. Entonces el músico tocaba y ella tenía que bailar
pero con simplemente improvisación. Los únicos instrumentos que ella utilizaba eran los instrumentos de percusión y de viento, como por ejemplo podemos ver los crótalos, que actualmente se siguen utilizando. Bueno, la danza árabe tiene 3 estilos principales por los que nos podemos dar cuenta y podemos verlos. Es el folclore, que son representan como las ceremonias sociales que existen, por ejemplo, las bodas, las muertes, algunos bautizos o algunas ascensiones políticas que existen en el Medio Oriente. Las populares tienen que ver un poco más con esta idea del erotismo, de la alegría, como nosotros pues hacemos ciertas fiestas. Y lo sagrado tiene que ver principalmente con la relación de las diosas, con sus mitos, con su cosmovisión, y que hacen ciertas prácticas como por ejemplo ahuyentar a los espíritus malignos que vemos constantemente en varios rituales de varias culturas. Y bueno, actualmente se podría decir que la danza árabe pues se puede escenificar o se realiza en varios lugares, entre ellos, y creo que ahorita los más importantes serían como participar en concursos, ¿no? O las contratan luego para dar escenificaciones en hoteles. A nosotras como bailarinas aquí mexicanas, hay veces que igual nos llegan a contratar a espacios de Egipto, de Turquía, de Siria, para poder concursar, ¿no? Y bueno, entrando a la problemática que es la que yo estoy analizando, quisiera decir que la danza es una vía de lenguaje para comunicarse entre sí y con el mundo a través de las interpretaciones heredadas y también con las técnicas que se nos enseñan y las ceremonias que practicamos con la danza árabe. Es por eso que la danza lo que hace es situar al cuerpo, dándole una expresión a los simbolismos culturales y experienciales de las agentes sociales, que en este caso somos nosotras como bailarinas. Y este tipo de interpretaciones son modificadas, compartidas y transmitidas, bueno, estos símbolos culturales, son modificados, compartidos y transmitidos, que responden de distintas maneras, refiriéndome a la experiencia de cada una de nosotras. Hablaba con mi profesora y yo le comentaba que una compañera que es más grande que yo, cuando mueve su brazo, cuando mueve una parte de su cuerpo, nos está transmitiendo una historia de vida también. Si bien es parte o nos está diciendo la historia de la danza árabe, también nosotras proyectamos nuestras propias experiencias y vidas como danzantes. Entonces, cito, la danza tradicional deja de ser efímera, ya que en ella existen sentidos y símbolos que manifiestan un proceso mental y cultural operativo con el cual esquematiza una idea o un concepto e incorporarlo y sintetizarlo al acervo del conocimiento del interno popular. Esto lo compartió un compañero de la ENA, que ya egresó, del PIB de Experiencia y Ritualidad. Dando a entender esa cita, quiere decir que la danza árabe es una danza tradicional porque sí se hereda. Podríamos decir que en nuestro contexto mexicano se hereda a través de las academias, que son como las maestras, como las formas en que podemos heredarla, y que es la oralidad, el cuerpo, es la forma en cómo la expresamos y la forma en cómo la transmitimos. Es la oralidad que nos deja poder también atravesar y poderles manifestar al espectáculo y al espectador lo que nosotras estamos intentando manifestar. Entonces, existe esta metáfora de que el cuerpo es una vía oral, una vía en que se está esquematizando una comunicación en ese ambiente, en ese espacio,
y también conecta con la historia del pasado, pero también conecta con el presente, ¿no? Es decir, conecta con el contexto de la danza árabe, al igual que con nuestras propias historias de vida, pero que están en constante transformación y en transitar. Aún no está hecho algo o realizado, hay un devenir que estamos posicionándolo y ejecutándolo en el escenario. Entonces, basándome un poco en la antropología del performance, hice un pequeño esquema más o menos para ejemplificar. No quiero llegar como a cerrarme en este marco, ¿verdad? Sino que tratar de dar cuenta cómo más o menos se puede experimentar esta parte de estar en un escenario y de sentir la danza, ¿no? Vámonos con la parte de segregación. Creo que la segregación se siente o se experimenta desde en el momento que te cambias, cuando te pones una indumentaria o una vestimenta, que regularmente no lo haces, salir de esa cotidianidad, esa es la idea de la segregación, ¿no? Yo en lo personal no me maquillo, entonces una idea de salir de lo habitual, de tratar de transitar a lo que quiero llegar a hacer en el escenario, es maquillarme, ¿no? Para poder hacer y maquillarme grande, para que vean mis gesticulaciones, tratar de hacer mis movimientos grandes para que sientan lo que estoy intentando transmitirles a ustedes como espectadores. Y bueno, la parte de liminalidad, que es la que más me importa hablar, esta es una fase que habla de la transición de los sujetos y de los, más bien dicho, de los agentes sociales, que en este caso somos nosotras las bailarinas, que es muy difícil, es como el concepto de cultura, no se puede definir en un marco, es ahora sí que una parte de la experiencia y es ambiguo porque justamente se vive, ¿no? Pasa de un estado que está en un pasado, pero que está en un presente, es decir, en la liminalidad podríamos expresar que es cuando nosotras sentimos nuestros sentimientos y las llevamos a flote para que se sienta el ambiente, que estamos en un constante o estamos en la misma vía. Hablaba con mi profesora y ella me decía que cuando ella baila se siente que está bailando en Egipto y en el desierto de Egipto. Y le digo, yo cuando bailo siento que estoy como en un barrio ahí de Egipto igual bailando, ¿no? Te transporta a un lado que empíricamente estás ahí, pero a la vez tampoco lo estás. Y bueno, llegando a la agregación, creo que podría ejemplificarlo justamente con la parte en la cual ya sigo siendo Fátima evidentemente, pero no la misma que cuando antes de llegar al escenario, ¿no? Es decir, mi cuerpo se siente con la feminidad, se siente con más autoestima y me apropio de mí misma. Y bueno, como manera de conclusión, citaré a Ingrid Guys diciendo que, permítame, bueno, que prácticamente lo que hace la antropología del performance es poder dar cuenta de estos procesos culturales que constantemente están existiendo a través del lenguaje y de las experiencias de cada individuo e individua, que crean y construyen realidades y nuevos horizontes para poder, pues, estar en esta sociedad y transformarla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fátima. Muy interesante. Bueno, continuamos con Ana Gabriela Cruz Martínez, también de la ENA, con la exposición El defensor de los designios póstumos de Cristo, arte indocristiano, asuetos y alegorías en 4 efigies de Santiago Apóstol. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Quiero agradecer en este espacio que me dan la oportunidad y a otros colegas para la divulgación en este primer Congreso de Estudiantes. Y quisiera dedicar esta ponencia a la comunidad de Santiago Cuitzilapan, también a María Guadalupe Martínez Flores y a José Rosales Martínez. El defensor de los designios póstumos de Cristo, arte cristiano, asuetos y alegorías en 4 efigies a Santiago Apóstol. Bueno, para comenzar en esta ponencia, quisiera mencionar que Santiago Apóstol es uno de los 2 santos que son considerados como pilares en la evangelización del Viejo y del Nuevo Mundo, donde su figura llegó hasta Nueva España en el siglo XVI por la orden franciscana y es acogida como el medio evangelizador de los indios. Con la introducción de dicha orden, se coloca a Santiago Apóstol como el elemento del sustrato de creencias prehispánicas que dan pie a la propagación de un culto religioso. Y es aquí que se da cuenta de que dentro de la diversidad en cuanto a la edificación de templos, capillas, y también se producen efigies y también alegorías, así como la de la fe en los asuetos, es decir, los milagros o las mandas, este tipo de situaciones que se tienen propios de la veneración al Señor Santiago para los indígenas. Tal es el caso de la comunidad Mazahua de Santiago Cuitzilapan, que es un pueblo donde llegó el culto que aún persiste. Por lo que este proyecto de investigación tiene como fin conocer las efigies del santo patrono Santiago Apóstol, pertenecientes a la comunidad de Santiago Cuitzilapan, ubicada en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. En la siguiente diapositiva que les muestro está una reconstrucción de la capilla y está un mapa para ubicar dónde está Santiago Cuitzilapan. Tenemos al volcán de Xocotepetl o Jocotepetl y también tenemos en la parte de arriba, en medio, está ubicada como el mapa de Santiago Apóstol, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos reconocer y comprender que tiene una importancia para esta comunidad santiaguera y debemos comenzar con la edificación de la capilla antigua de Santiago Apóstol, la que se muestra en la pantalla, y pues en su interior resguarda y exhibe las efigies de Santiago Apóstol como defensores de la fe. Bueno, entonces aquí tenemos que a fines del siglo XVI, Acuitzilapan era una localidad que pertenecía a Tlacomulco. Gracias a una placa en la fachada que se muestra, se sabe que su fundación se realiza en las llamadas bodas de plata del templo en 1612, pero en alguna monografía que está bien custodiada por la comunidad de Santiago Cuitzilapan, se hace una estimación de menos 25 años, es decir, quitémosle 25 años a la fecha que les dije y da como resultado el año de 1587 aproximadamente. Entonces, para el siglo XX, ya en el 1953, la parroquia de Santiago Apóstol se independiza de Atlacomulco. Para el año 2003 se consagra una nueva parroquia y como este homenaje a los 50 años de esta separación. Pero, infortunadamente, debemos de mencionar que el templo antiguo, que se exhibe, pues debido a las remodelaciones que ha sufrido en la fachada, tanto en su interior, o sea, sí ha perdido pues su tendencia tequitqui, ¿no? Esta tendencia tequitqui es la expresión artística de los indígenas. Entonces, en su lugar quedó un recubrimiento de cantera, ¿no? Y según los habitantes mencionan que cada cierto tiempo lo pintan. En esta situación, pues conserva los tonos rojizos. En su interior solo predominan unos medallones en el techo y un retablo, por lo que tiene un toque neoclásico y también pues el pobre ha sufrido modificaciones.
Bueno, aquí les muestro el retablo. En la parte de arriba se me muestran los medallones, son dos, nada más aparece uno. En la manera del centro está el crucifijo y al pie están justamente dos de las representaciones de las efigies de Santiago Apóstol. Entonces, pues es importante destacar que el arte tequitqui, o mejor dicho, el arte indocristiano, va más allá que meros estilos artísticos bien establecidos en los indígenas, pues se sabe que en él se transmiten maneras de pensamiento indígena, su adaptación a las nuevas circunstancias de la época. Entonces, ¿cómo funciona la representación simbólica y religiosa que se propagó en Santiago Cuitzilapan? Pues bueno, aquí tenemos que para tratar de responder esta pregunta, este santo debe de ser considerado como un caballero defensor de los designios póstumos de Cristo o el defensor de la fe de Santiago Cuitzilapan, pues su culto y celebración patronal está fuertemente enraizada a través de sus efigies, alegorías, asuetos, tal como la indica la leyenda de su aparición. La imagen de Santiago fue hallada según el paraje que vemos aquí, que se llama Bodashi, o Bodashi, siendo este el sitio un campo abierto, rocoso, y que dentro de estas rocas fue hallada por un pastor la imagen que estaba pues adentro, ¿no? El pastor estaba dando de comer a los animales, en este caso a los borreguitos, ¿no? Y entonces dice que él se asomó y le llamó mucho la atención pues la imagen, ¿no? Entonces él, como pudo, pues yo creo que de la impresión, pues corrió al pueblo, se lo comunicó a quien pudo, y pues rápidamente este rumor llegó a un poblado vecino que se llama San Pedro de Rosal, y pues este pueblo, al interesarse en la imagen, pues dijo: yo quiero ir a ver, yo me la quiero adjudicar, voy a ir al paraje a ver a Santiago. Y se llevaron con la sorpresa de que no encontraron a la imagen y en su lugar encontraron una serpiente y pues por lo tanto desistieron. Entonces, cuando la gente de la localidad de Santiago Cuitzilapan iba al paraje, pues obviamente se encontraba al santo Santiago, y pues parece ser que los habitantes interpretaron esta situación como que la imagen decidió pertenecer a la localidad de Acuitzilapan para que le rindieran culto. Por lo tanto, según sus habitantes también mencionan que esta disposición para poder dar adopción a este culto en 4 efigies, tenemos primero a la efigie que sería pues la que se venera más, y es la de gran formato que aparece en este paraje, ¿no? En esta diapositiva tenemos a la gente que antes de los 15 días previos al 25 de julio se presentan en el paraje, ¿no? Entonces aquí vemos que le rinden una misa y ahí empieza toda la circunstancia de ir a visitar a las capillas aledañas. Ahora sí, les mencionaba que estas imágenes que se veneran, por ejemplo, el del lado izquierdo, es la que se encontró en el paraje, ¿no? Es una efigie de no menos de medio metro, por lo tanto, la segunda sería a la cual se le rinde el culto y también se sacaba la peregrinación. Y pues la primera está conservada en un pequeño nicho, y pues como hace rato vieron la diapositiva del retablo, está ubicada justamente abajo del crucifijo. Entonces, en esta procesión que se le hace al Señor, pues da la casualidad que hace no menos del 2018 ya no se saca esta imagen debido al deterioro que sufre. Entonces, también se menciona que hay una tercera imagen, ¿no? El caso del lado izquierdo, que es la del tamaño natural, y es la que en sustitución a la que se resguarda sale, ¿no?, a la procesión. Y la del lado derecho es es la cuarta imagen de Santiago que se venera bajo el nombre de San Felipe Apóstol. Eso es un dato curioso. Entonces, como les mencionaba, originalmente son 3 imágenes que
Santiago pues se le van a venerar, se le rinden culto, y otras agrupaciones o mayordomías van a colaborar en esta fiesta patronal del 25 de julio. Entonces, en las mayordomías principales está la del 25 de julio de Santiago Apóstol, y la segunda importante es la de camioneros y comerciantes, que esta es independiente, pero aún así le rinde tributo y pues obviamente también lleva su efigie. En la siguiente diapositiva tenemos precisamente a todas las imágenes que se juntan ese día, ¿no? Por ejemplo, todas son casi iguales, pero se distinguen por el formato, por unos atuendos más ricos que otros, incluso también uno es más cerrado que el otro, ¿no? Parece, o sea, todas son capas, pero están más cerradas hasta arriba. Entonces, es algo que supongo que también es tradicional. Entonces, pues las mayordomías anexas está la de Pía Unión de Peregrinos, que es la primera de hasta arriba, al santuario del Señor del Huerto. La segunda sería la Pía Unión de Peregrinos a la Basílica de Guadalupe. La tercera sería la Virgen de Fátima, también la que sale allá. Otra que también sale a la mayordomía de la Virgen de la Merced. Otra a la Virgen de la Natividad. Y pues curiosamente esta Virgen es la que sería como la segunda parte, que también Santiago Apóstol conserva como una deidad hermana que puede ser más, facilitar el vínculo con Dios o la creencia cristiana. Entonces, en otra diapositiva, por ejemplo, en esta última aparecen unos Santiagos más chiquitos, yo creo que como del tamaño de esta hoja más o menos, y se cargan con facilidad. Entonces, estas imágenes lo que tienen de curioso o particular es que pues son expresiones de Santiago Apóstol en donde las efigies son vistas porque se le donan las vestimentas, también porque tienen arreglos florales. Por ejemplo, en la diapositiva anterior, aquí, ¿no? Estas tienen un arco de flores, a veces llevan rosas, a veces llevan lilís o girasoles o crisantemos. Y en la fiesta del 25 de julio en el arco de flores tienen mazorcas de maíz, que son las primeras espigas, o a veces tienen también palomitas de maíz en forma de collar, y que estas efigies se exponen en una plataforma o en una base y que son cargadas por 4 o más personas. La intención de cada persona que la carga es muy variable, porque porta a la imagen y puede ser voluntario. También abre la posibilidad de cargar a esta imagen en la peregrinación, y pues realmente aquí los hombres eran quienes cargaban esas imágenes, ¿no? Pero recientemente, en estos tiempos de pospandemia, pues las mujeres ya tienen la facilidad de cargar al santo o cualquiera de estas efigies que les mostré, incluso las vírgenes, ¿no? Ya es más variable, o sea, ya es más, ya no es tan restrictivo, pero sí puede ser como más libre en este sentido. La devoción es más personalizada, pero ya es, la unión ya no es tan solicitada como en esta situación de restricción, ¿no? Entonces, finalmente, la gente de Santiago Cuitzilapan demuestra que cada año la razón de por qué rinde pues tributo a este santo que es Santiago Apóstol como una deidad campesina, porque unifica a la comunidad misma que ha sufrido la migración de sus habitantes. Por eso encontramos mayordomías como esta de los comerciantes y camioneros, ¿no? Entonces, estas personas, pues, al migrar van a solicitar, pues, otro tipo de ingreso, porque ya dedicarse a la siembra del maíz y otras cosas ya no es rentable. Por lo tanto, a rememorar cuán unida es esta hermandad que se tiene en cada mes de julio, es posible comprender el sentido de su reivindicación étnica, su pensamiento indígena. Entonces, es primordial conocer cómo fue asimilado este santo
desde las experiencias religiosas que posee el resguardo en la comunidad de Santiago de Cutzilapán. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, abrimos un espacio para preguntas. No sé si alguien aquí en el auditorio quiera participar. Es más que nada una pregunta de cómo entiendes la performatividad, porque lo que dijiste hasta el último me resaltó mucho, que comentaste que las personas tienen la libertad de crear sus propias realidades. Y bueno, para mí, en mi opinión, justamente, como creo que es la historiadora aquí de la ENA, Paula López Caballero, menciona la performatividad como algo que te condiciona como hombre o como mujer, o el rol que tienes en la sociedad, ¿no? Y justamente así vas creciendo y de esas relaciones van a condicionar a tu ser, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo entiendes tú la performatividad y por qué esta libertad, pues? Bueno, la performatividad yo la entiendo como esta forma del cómo te relacionas con la sociedad y con los diversos grupos en los que te relaciones, ¿no? Pero más que nada relacionado a justamente lo que hablé, haz de cuenta que en ese caso como que los medios de comunicación como que te quieren dar que apliques una realidad que te quieren vender porque pues te transmiten un mensaje, te transmite cierta publicidad, ¿no? Pero al final de cuentas tú mismo decides si tú quieres seguir esa realidad. Yo lo relaciono mucho con una autora que es Hiparquía, que mencionaba mucho sobre cómo, y esto que habla sobre desde la antigua Grecia, ¿no? Pero que lo podemos aplicar a la actualidad en el sentido de que tú decides o uno mismo puede decidir de qué manera puedes ser feliz, ¿no? Tú mismo puedes ser feliz si te condiciona a alguien o algo, la existencia, tu forma de actuar, tu forma de hablar, pero esta misma existencia puede ser vinculada en este caso a los medios de comunicación, o también puede ser relacionada a lo que tú mismo quieras agarrar, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues son diferentes elementos que coexisten en la actualidad y pues en los diferentes grupos sociales en los que estamos, y tú mismo puedes decidir como qué elementos sí puedes formar parte de tu existencia o parte de tu vida, o qué otros elementos no. Y bueno, eso sería, no sé si aclaré tu duda. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a mi amiga, a Fátima, mi amiga personal. Mi amiga personal. Bueno, sobre todo como más que nos cuentes como tu experiencia, por un lado como bailarina y por otro como investigadora, ¿no? O sea, en el sentido como metodológico y también teórico, porque creo que a partir justamente de esa experiencia se teoriza y se vive de distinta manera, ¿no? En cambio, es muy distinto cuando somos investigadoras y somos, pues, de pronto ajenas, ¿no? a esa experiencia. Entonces, pues, si la experiencia también se trata, o es que el cuerpo de la performatividad, así lo entiendo, pues entonces estaría como muy chido que nos compartieras como ese momento, ¿no? de experiencia como bailarina y por otro lado como antropóloga. Gracias por tu pregunta, Amix. Y pues bueno, podría responderla justamente con mis planos metodológicos y teóricos. Creo que es difícil poder asentarte en un fenómeno siendo partícipe de él, siendo un agente social dentro de ese fenómeno, porque bien que mal, cuando uno estudia algo que es ajeno de sí mismo, lo puedes ver con otro panorama, mientras que cuando estás dentro de él, llegas a caer en ciertas, podría decirse, obviedades, ¿no? Pero creo que dentro de las antropologías que he dado en mi viraje profesional,
son a partir de esta reflexividad que se está haciendo el investigador con el individuo o la agente social. Es decir, tratar de tener una conversación y tratar de preguntarse a sí mismo qué estoy o por qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Cuáles son los focos de interés? Y toda la variabilidad que existe dentro del fenómeno. Justamente Víctor Turner con Paul Ricoeur utilizan el lenguaje como una forma de aproximarnos hacia ciertos horizontes, ¿no? Me encanta esa palabra porque es como que no nos caemos en estas ideas, y discúlpenme, pero en el sincretismo no es sincretizar, es dar cuenta de lo que se está creando a partir de lo que tú tienes, como yo como investigadora, que tengo una maleta de investigación, de teoría y que todo lo resumes y lo preguntas y lo cuestionas, y cuando intentas abordarlo desde la perspectiva de decir, tengo mi maleta de investigadora, pero también soy humana y también tengo un contexto. Y mi contexto justamente es el practicar la danza árabe. Por eso es que existe esa reflexividad contigo mismo, pero también haciendo apertura al fenómeno con los otros y las otras agentes que te acompañan a él. Y pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Sol. Sí, tenemos una pregunta en línea. ¿Alguien por allá tiene otra pregunta? Si quieren pasar antes. Gastón. ¿Se puede acercar, por favor? Es que el micrófono no llega hasta ahí. Bueno, gracias. Nada más, muchas felicidades a los tres. Y bueno, nada más para continuando con lo que te acaban de preguntar, en la cuestión de la objetividad con respecto a la investigación antropológica y a la práctica personal. No estoy criticando, no estoy preguntando cómo haces eso, porque es algo complicado y algo que dentro de las aulas creo que siempre enseñan, ¿no? Que hay que tratar de no estudiar lo que nosotros hacemos, porque se pierde mucha objetividad. Eso sería nada más como pregunta metodológica en relación a lo que te acaban de comentar. Y para, se me fue tu nombre, Ana, ajá. Con respecto a tu tema, que bueno, a mí me interesa mucho porque yo trabajo cosas de religión y prácticamente yo estudio a San Miguel de Arcángel, que es el otro santo que es muy importante para la cuestión de la evangelización. En el estudio que tú hiciste, encontraste una relación que sea, bueno, supongo que estudiaste un poco la cuestión de quiénes fueron los que evangelizaron ese lugar, para saber un poco cómo es que se ha construido la figura o la importancia que tiene la figura de Santiago dentro del lugar donde estás estudiando. Y quisiera saber un poco más, si podías andar un poco más en ese sentido, si revisaste un poco sobre la cuestión del sincretismo, si existe algún sincretismo con alguna cuestión prehispánica, o mucho de lo que tú estás viendo son cuestiones más actuales, nada más. Sí, perdón. Sí, justamente ese es un dilema que hay en la academia sobre la objetividad y la subjetividad. Creo que son ámbitos binarios en donde se ha encuadrado la ciencia y no ha dado una forma de poder analizar ciertos fenómenos desde otra perspectiva. En lo personal, creo yo que siempre uno va a estar cargado de ciertas formas que nos acompañan como seres humanos. Un ejemplo podría decirse, pues, los diarios de Malinowski, ¿no? Cuando salieron fue como, wow, ¿no? Este men es un hombre, no es un investigador, es un humano y que le cuesta trabajo estar con el sujeto y el agente social que se está estudiando, ¿no?
Entonces, creo que dentro de estas objetividades también se pierde el elemento humano, que son los sentimientos, las emociones, para darle o sea, tener siento, o más bien considero a partir de las antropologías en las que me estoy basando, darle ese efecto de sentido, de emoción a lo que te están contando las personas, por darle una objetividad. Y bueno, dentro de mi parte, pues evidentemente creo que hay un dicho muy bien dicho, que 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y dentro de las investigaciones, el que también nosotros nos posicionemos, pues sí, dentro del fenómeno, hace que el conocimiento de la antropología crezca y que no solamente se plasme en una objetividad y subjetividad, en una binariedad que ha estado plasmada en estas ciencias que son meramente humanas. Esa sería mi respuesta, no sé si esa fue una respuesta para usted. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Gracias. Bueno, contestando un poco la pregunta del compañero, creo que debemos de mencionar que esta situación de las siembras, porque generalmente cuando analizamos la cosmovisión o la perspectiva del dato duro de las deidades y cómo se interrelacionan con las comunidades indígenas, recordemos que hay que verlo como una reivindicación étnica o como un proceso de aculturación, y que deriva en estos dos puntos como tal en una apropiación cultural, ¿no? Que todavía está en discusión. Entonces, para revisar a este santo de San Miguel Arcángel, vamos a hacer brevemente, tendrías que revisar primero como la celebración de la Cuaresma, porque allí empiezan como los rituales, luego vendría lo del Corpus Christi, luego vendría lo de San Pedro Labrador, luego viene San Pedro, San Pablo, luego viene Santiago y luego viene San Miguel Arcángel, que en esta onda, si notas, justamente en este año en particular, cuando se vinieron la serie de las lluvias, la gente puso en testimonio en redes sociales, bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí, cómo se expresaban las lluvias, ¿no? Por ejemplo, esto del Corpus Christi era una culebra de nube, ¿no? Entonces, esa es la que dicen que le tienen que cortar la cabeza. Y así, ¿no? Se van presentando algunas situaciones, y para el caso de San Miguel Arcángel, pues él es como dice el mito, ¿no? O la leyenda, él es el que se apropia de estas situaciones, combate el bien y el mal, y por lo tanto gana, y por eso llueve, ¿no? La bienaventuranza indígena. Entonces, en esa situación yo creo que deberías de ser cuidadoso en ver en qué localidad la estarías investigando, porque la mayoría son franciscanos o agustinos. Entonces, tendrías que ver qué templo es. Por ejemplo, la que yo estuve revisando es un templo franciscano, ¿no? Que ha sufrido muchas modificaciones y casi no conserva nada del Tequitqui, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que yo me enfrenté al investigar esto. Entonces, yo considero que debes de averiguar muy bien si hay alguna virgen, la magia simpática que hay atrás de esto, es decir, la gente cómo ve a estos santos, cuál es la particularidad que tiene para dar esa devoción, y recuerda que es como el maná, ¿no? Un dar y recibir, y si no se obtiene el dar y el recibir, no se obtiene nada, ¿no? Entonces, también hay que ver esa situación, y también, pues ahora sí que la pregunta es un poco abierta, entonces pienso yo que podrías como investigar bien cómo son las devociones, por ejemplo, en este caso yo que lo hice, cómo se manifiestan las devociones, ¿no? Porque por lo general cada localidad, ¿no? Tiene un santo y una virgen y otros santos de las comunidades aledañas, ¿no? Pero en la investigación que yo estoy haciendo resulta que son 4 efigies, entonces hay más efigies, y las más efigies y más efigies, más efigies, es más complicado, ¿no? Entonces yo te recomendaría que fueras paso por paso para no
confrontante como yo a este reto, ¿no? De tantas. Y también ser muy cuidadoso en revisar las crónicas, por ejemplo, la monografía que guardan celosamente ahí en la comunidad, pues también eso dice mucho, ¿no? Que la gente al principio es recelosa con su propia cultura, con su propio conocimiento, todas esas expresiones que hay, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. Y ya, es todo, no sé si te aclaré tu duda. Gracias. ¿Tenemos preguntas en línea? A ver, permítanme, déjenlas encuentro. Esta es de igual manera para Ana. ¿Consideras que el performance correspondiente a la fiesta patronal se ha modificado o transformado con el tiempo en este sentido, ligando a la modernidad? Esa es la primera. Y la siguiente es para Fátima. ¿Qué opinas de entender la danza como un acto de empatía? Si quieres empiezas y nos vamos. ¿Sí? De empatía, ¿ok? Sí, rápido yo. Pues les decía, ¿no? Que es muy difícil hacer investigación de un santo que tiene muchas apropiaciones personalizadas de la misma comunidad, ¿no? A lo mejor no Santiago Apóstol, pero puede ser otro santo, ¿no? Incluso también una virgen, dependiendo del lugar, dependiendo también los atuendos o los asuetos que tenga, pueden ser las expresiones que te dicen mucho del discurso. Ahora, en esta situación del performance, por supuesto, recordemos que también, como el tema de Santiago Apóstol es uno de los más investigados en la Nueva España, pues también presenta en algunas localidades del Valle de Toluca, que también se manifiesta con la danza de moros y cristianos, ¿no? Entonces, tiene algunas variaciones también en Puebla, en esta parte del altiplano, que también es muy rica, ¿no? Cada vez que uno vaya revisando estos temas, se va a encontrar que las expresiones de la danza en algunas situaciones se omiten o en algunas cosas ya no son tal cual como la danza de moros y cristianos, ¿no? Que son atavíos ricos, simulando que la hazaña del apóstol, ¿no? De que los mata y gana el bien sobre el mal. Por lo tanto, esta es una buena alegoría, o más bien una buena analogía de lo que yo mencioné en la ponencia del defensor de la fe. Entonces, yo creo que hay que ver con cuidado si esta en particular de la danza se ha omitido o por qué cambió. Por ejemplo, aquí en Santiago Apóstol, pues ya no está esta danza de moros y cristianos, ¿no? Más bien esa como les decía, ¿no? El santo que se le rinde culto como San Felipe Apóstol y que es técnicamente el mismo santo, ¿no? Solamente se le cambia el color de la capa en color azul y él presenta a los moros, ¿no? Como tal, ¿no? Si nosotros revisamos ahí por internet, vemos las primeras interpretaciones del santo, ¿no? De también culto jacobino. Y por otro lado, yo también quisiera decir que en algunos, por ejemplo, aquí en Santiago Cotzilapán, la festividad del 25 de julio siempre remata con una expresión de baile folclórico, ¿no? O sea, de Veracruz, de otros lados, y tú dices, bueno, ¿y dónde está la danza de moros y cristianos? ¿No? Y ya, es todo. Ay, perdón. Pues mira, híjole, no, con todo respeto, no entendí muy bien la pregunta de danza con empatía, ¿no? La relación. Creo que podría responderla diciendo que la danza funge como una forma de terapia, ¿no? Una forma quizás de empatía interna con nosotras mismas, con nosotros mismos. A mí me ha funcionado de cierta manera como una forma de entenderme, de sentirme incluso y de estar en este mundo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que creo que la danza te ayuda a generar una autoestima a ti misma, a ti mismo. Te saca de esa zona de confort en donde estás, porque tienes que, si haces un movimiento pequeño, una profesora o incluso en el propio escenario te obliga a hacerlo más grande, justamente como medio de lenguaje para comprendernos, ¿no? Creo que la forma de
cómo poder ver el cuerpo de mi compañera y el mío es completamente distinto, hablando pues físicamente, pero también interpretándolo desde su manera en cómo ella se mueve. Y bueno, creo que la empatía de simplemente apoyarnos en el sentido de que estar practicando, estar diciéndonos qué debemos y qué no debemos, o cómo más bien dicho, mejorar ciertos movimientos, es lo que podría yo contestar como esa forma de empatía relacionado con la danza. Muchas gracias. Esta es nuevamente para Ana. Es muy solicitada. ¿Crees que aumenta la celebración por parte de la gente de la región a pesar de la migración de años anteriores, influyendo a las nuevas generaciones? ¿Cómo era la primera parte? ¿Crees que aumenta la celebración por parte de la gente de la región a pesar de la migración de años anteriores, influenciando a las nuevas generaciones? Pues, por supuesto que influencia a las nuevas generaciones, ¿no? Dado que las generaciones que tuvieron que salir a buscar otra oportunidad rentable, económica para sustentar a sus familias, regresan como comerciantes, ¿no? Por ejemplo, la mayordomía que está ahí es la de, bueno, las dos principales es la del 25 de julio que se encarga de hacer la celebración, ¿no? Como tal. Pero la otra es la que regresa, la foránea, ¿no? La que va y viene cada año, la que particularmente unifica a esta comunidad. Entonces, se hace una bendición justamente de los camiones donde transporta sus mercancías y también de los mismos choferes que conducen, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante. Ahora, en el caso de esta investigación, tuve la oportunidad de conversar con gente joven que está muy, muy, muy metida en esta situación de reivindicar su propia cultura, de hablar de su comunidad, y están totalmente complacidos de que alguien externo como yo, como cualquiera de ustedes de que me están oyendo, pues tenga la oportunidad de conocer un poco de otra comunidad, ¿no? Por ejemplo, esta comunidad de Santiago Acuchilapa no está estudiada, ¿no? Porque yo incluso la revisé en otros lados y están las que están al otro lado del volcán, ¿no? Incluso creo que la única comunidad aledaña es San Felipe del Progreso, pero de ahí en fuera casi no hay investigaciones. Entonces, en esta situación yo creo que sí es importante señalar que también la misma comunidad está enfocada a volver a las raíces de origen con esto de la lengua mazahua, ¿no? Están interesados, por supuesto, en que alguien dé clases, en conservar su lengua, en volverla a difundir, que no solamente se quede con los adultos mayores, ¿no? Que son muy sabios y se los agradecemos y todo, pero no nada como pues que se transmita todo ese conocimiento a los demás, ¿no? Y por eso creo que también entiendo un poco que sean recelosos, ¿no? Porque justamente como el trabajo antropológico ocurre, ¿no? De que la antropología siempre ha sido una estrategia del Estado, entonces hay que tener también cuidado en lo que se produce en la ENA, en otras lugares aledaños, ¿no? También como en la universidad, en la UNAM, en otras escuelas hermanas, ¿no? Que compartimos esta parte antropológica. Es todo, creo que sí, es todo. Pues bueno, les agradecemos a las compañeras y al compañero habernos compartido sus investigaciones. Y pues bueno, damos por terminada esta mesa y los esperamos a las 4 de la tarde en la siguiente. Pues bueno, muchas gracias. Felicidades. Muy padre.